Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. ¿Cuál es el origen de las leyendas? ¿Sabemos con exactitud dónde se originaron estas historias que, al no permanecer fijas en un viejo pergamino, sino en la memoria de la gente, son absolutamente invulnerables al tiempo? Me atrevo a hacer otra pregunta, esta un poco más desesperada. ¿Importa acaso conocer los orígenes de estas historias que vienen cayendo, como esas aguas que chorrean de las peñas a lo largo de los años y los siglos? Creo que quien se empeñe en descubrir cuán hondas son las raíces de este árbol de leyendas está perdiendo su tiempo. Diré a manera de resolución simplista que las leyendas son espejos de vida y en consecuencia son endiabladamente complejas y difusas. Sea como fuere, la verdad es que todas ellas nos interpelan porque hablan el lenguaje de los hombres, es decir, el lenguaje del tiempo. Las pasiones humanas son auténticamente universales. Por eso es por lo que vemos cómo una y otra vez los personajes legendarios cometen siempre las mismas torpezas, que terminan por condenarlos. La naturaleza humana parece ser un pozo sin fondo al que nos asomamos sin saber bien lo que buscamos. En el siglo XVII, más concretamente entre los años de 1624 y 1635, desembarcó en el puerto de Veracruz un súbdito español de nombre Lope de Armijo y Lara. Como todos los peninsulares que en su tiempo decidieron partir a las Indias a buscar fortuna, adoptó de inmediato una actitud algo engolada e histriónica. Era como si con esos ademanes acartonados buscara de los naturales de la Nueva España el respeto que no había conseguido en la península. Poco tiempo vivió el hombre en el puerto, apenas lo necesario como para establecer algunos contactos que le permitieron desplazarse hasta la Ciudad de México, donde fijaría su residencia definitiva. Era este señor don Lope un tipo algo estrafalario. Vivía solo en una antigua casona ubicada en un callejón del oriente de la ciudad. No tenía servidumbre, salía poco. No se le conocían amistades ni manera honesta alguna de ganarse la vida. Vestía armaduras pasadas de moda y los vecinos, cuando el hombre salía y entraba de su casa, por el ruido que hacía con todos los cacharros que llevaba encima, pues lo escuchaban y sabían que se trataba de él. Además, iba armado hasta los dientes. Llevaba un viejo sable, varios puñales, un verduguillo y una pistola española de rueda que alimentaba con perdigones del tamaño de un garbanzo, y la pólvora que llevaba siempre en un talego de gamuza atado a un grueso cinturón de cuero de cabra. Los perros y los niños solían rodearlo para acosarlo con ladridos y burlas. El loco arremetía con su sable amenazándolos a todos con cortarles la cabeza
si no se largaban y lo dejaban en paz. Tenía este don Lope otra característica. Era extremadamente devoto. Lo era tanto que provocaba suspicacias en quienes lo veían. Permanecer hincado durante horas frente al Santísimo Sacramento en el templo de San Francisco, azotándose las espaldas con un latiguillo o arrobado sin parpadear, con una expresión algo idiota en el rostro y los ojos anegados por el llanto. Los clérigos de la iglesia le recomendaban que dejara de fustigarse de esa manera, que aquello podría ser pecado de escrúpulos y que dedicara mejor ese tiempo a labores más beneficiosas. El viejo español montaba en cólera y tenía que morderse la lengua para no insultar a aquellos hombres consagrados. Tenía nuestro personaje otra costumbre inusitada. Salía por las calles de la ciudad a repartir moneditas entre los menesterosos, pero embestía blandiendo un fuste si alguno de aquellos desheredados osaba pedirle dinero. Quería ser él quien repartiera aquellas almudenas entre los que él mismo eligiera. Por cierto, evitaba dirigirles palabra alguna y se cuidaba mucho de que no lo tocara ninguno de ellos. En una ocasión, un hombre lo sujetó por la muñeca y le besó el dorso de la mano en señal de agradecimiento, y don Lope de inmediato le partió el cráneo en 4 de un garrotazo certero en plena mollera. Ahí quedó el pobre indigente echando sangre por narices y boca y llorando a gritos, como un niño. Todo esto no parecía provocarle el menor remordimiento. Era temido y odiado a partes iguales. La gente no volteaba ni a verlo porque creían que una mala mirada podría desatar toda esa ira contenida. Este sujeto iracundo abandonaba su casa a las tantas de la madrugada. Los vecinos lo sentían por el escándalo que hacían las pesadas placas de hierro con que se cubría pechos y espaldas. Además, sin ser caballerango, tenía la costumbre de usar unas hermosas espuelas de plata. Todo mundo sabía que algunas noches salía y se perdía en lo lejano. Pasaban algunas horas y regularmente antes del amanecer volvía caminando a toda prisa y se escuchaba muy bien cómo se apuraba para echar el cerrojo de su puerta. Entonces comenzaba el sonido de las monedas. Don Lope parecía contar monedas una y otra vez. Sucedió pues que las denuncias comenzaron a llegar. El resentimiento de la gente, el odio que había sabido cosechar con su agresiva petulancia, encontró su desfogue natural en la delación. Uno a uno, los vecinos fueron ante las autoridades eclesiásticas y civiles a denunciar las raras costumbres del español. Al principio fueron desestimadas porque los curas y comisarios creyeron que simplemente se trataba de un estrafalario. Creyeron que era la animadversión lo que había hecho nacer aquellas denuncias. Pero el tiempo no logró disipar la presión popular. Entonces, para que la cosa se apaciguara por fin, el comisario local decidió mandar a 2 gendarmes a inspeccionar la casa de aquel hombre. Lo que desencadenaría aquella decisión estaba muy lejos de ser lo esperado. Cuando aquellos 2 hombres llamaron a la puerta, don Lope se encontraba echado en su camastro, a medio vestir, hundido en el sopor de quien ha permanecido despierto toda la noche. Abran la puerta en nombre de la autoridad civil. Primero le pareció estar soñando, pero poco a poco fue
desperezándose. Entonces le quedó claro que aquello era realidad. Pensó que sería algún mendigo que había decidido importunarlo. Desenfundó su sable y caminó a toda prisa, hecho un energúmeno, hasta la puerta, lanzando juramentos y asegurando que le cortaría la cabeza a quien fuera. Habiendo escuchado todo aquello, los policías aguardaban tensamente con la mano en la empuñadura de sus espadas. El viejo abrió el ventanuco y, al ver que no se trataba de ningún mendigo, quiso congraciarse con los dos policías. Comenzó a reírse estúpidamente y les dijo que estaba indispuesto, que volvieran otro día. Los representantes del Consejo de Civilidad le dijeron que tenían la potestad de entrar si así lo decidían, que no hiciera las cosas más difíciles y que desatrancara aquella puerta de una vez para que pudieran entrar a investigar. Entendiendo que le sería imposible evitar aquel cateo, fingió aceptar aquello y cerró nuevamente el ventanuco para, según él, abrir la puerta. Lo que hizo en realidad fue tomar la pistola, asir el embudo y retacarla de pólvora para después embocarle una canica de plomo. Luego desatrancó la puerta y comenzó a abrirla lentamente. Entonces el primer policía acercó la cabeza para ingresar al domicilio. Con un movimiento rápido, aquel ser enloquecido le disparó a bocajarro. El hombre lanzó un quejido y cayó al suelo boqueando sangre. El perdigón le entró por el ojo derecho y le salió por la nuca. Debido a la proximidad del disparo, aquella bala rompió el cráneo y expuso la masa gelatinosa del cerebro. Aquel cobarde cerró de nuevo la puerta y corrió a parapetarse en su habitación. El segundo policía trató de auxiliar a su compañero y, al darse cuenta de que era ya cadáver, salió a toda carrera a pedir auxilio. Sin saber qué hacer, don Lope se echó en el suelo, esperando que aquella pesadilla terminara. Todo parecía desenvolverse muy lentamente. Entonces se levantó y comenzó a ataviarse con aquel atuendo militar ridículo. Después, cuando estaba perfectamente aderezado, se hincó frente a un crucifijo que había traído de su patria y rezó con gran devoción. Se puso de pie, caminó lentamente hacia el patio central, donde había una noria. Junto a ella había varias sogas. Tomó una y subió de nuevo hasta su alcoba, donde sería encontrado unos cuantos minutos después, pendiendo del cuello y con un rosario enredado en su mano izquierda, inflamada y amoratada. Los hombres de la autoridad harían unos descubrimientos algo más macabros. En uno de aquellos cuartos, entre las telarañas y los muebles rotos, había varios cofres donde efectivamente se había ocultado una gran fortuna en joyas y monedas de varias denominaciones. Era de tal dimensión aquel caudal que se tardaría un par de días en contarlo con exactitud. El segundo descubrimiento era tan aterrador como absurdo. En el fondo del pozo arrastrado, cuyo pretil ruinoso seguía en pie en el patio central de la vieja casona, descubrieron decenas de cráneos humanos. Todos eran de jóvenes varones que nadie había echado en falta, seguramente gente de la calle o indígenas que solían merodear en las rancherías cercanas a la Ciudad de México.
Don Lope pagó con su vida los horrendos crímenes y los hurtos que durante tanto tiempo había realizado con la complicidad de las sombras y la inocencia de la gente de un tiempo tan remoto que nos resulta del todo incomprensible. Actualmente, dicha calle todavía existe y se llama calle Pedro Ascencio, aunque hay por ahí alguno que la conoce con el nombre que tuvo durante muchos años: el Callejón del Armado, en referencia al más ilustre e infame de sus habitantes. Esto fue así, sucedió así, tal como ahora lo cuento. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.